Se me ha invitado para dialogar rápidamente, unos 10 minutos que nos quedan, a el tema de este conflicto palestino-israelí, así le llamo, uso términos muy diplomáticos, como se le llaman, este conflicto palestino-israelí, el cual hoy, al día de hoy, de verdad, está siendo uno de los temas más difíciles. Este conflicto palestino-israelí está siendo uno de los focos de tensión, oiga bien, de tensión más fuerte entre las 7 potencias del mundo más grande, más fuerte económica del mundo, valga la redundancia, pero sobre todo entre 3 naciones que son muy fuertes en esta parte: Estados Unidos, Rusia y China, por los intereses que juegan. Esta parte de este conflicto que se ha convertido en el foco del mundo ahora mismo está generando situaciones difíciles para las Naciones Unidas, que es la organización de las Naciones Unidas, la ONU, porque este conflicto, el cual la parte política lo plantea desde 1947, cuando fue la declaración de independencia de Israel, que comenzó en 1947, pero realmente fue proclamada el 14 de mayo de 1948. Desde ahí en adelante, hermano, Israel como nación ya, como un Estado, como todo un grupo conglomerado, reunido con facultades civiles y políticas desde 1948, porque estaba disperso anteriormente, estaba disperso y estaba apenas a un lado del territorio. Ya luego es reconocido como Estado en el 1948. Y de ahí en adelante, estas disputas se incrementaron porque nunca ha dejado de haber disputas. Siempre ha habido la disputa. Y esta disputa se ha mantenido hasta el día de hoy. Llevamos casi 8 décadas en esta situación, y cada una de los países, el territorio, los palestinos y los judíos han estado peleando por obtener la legitimidad y el reconocimiento de la comunidad internacional, a sabiendas que Israel es un pueblo que tiene mucho apoyo, sobre todo las grandes naciones, aunque el resto del mundo lo desprecia. El resto del mundo desprecia a Israel, pero Estados Unidos siempre le ha dado un gran respaldo, porque si analizamos la historia de los Estados Unidos en su desarrollo, todo el sistema científico, financiero y económico tuvo su génesis en la mano de los judíos norteamericanos. La pregunta es que si en el Génesis encontramos, si el Génesis contiene este problema palestino-israelí. Y sí, el pastor Abimael Lachapelle estuvo leyendo en Génesis capítulo 16, donde allí nos habla de la situación entre Sarai, Abraham, cuando en su estado de pareja no pudieron procrear por algunas situaciones dadas, parece ser en Sara. Entonces, hay un consejo que se da, que teológicamente se ha discutido bastante, hasta dónde fue prudente o no, sabio o no. La orden que le da, porque fue prácticamente una orden que le dio Sarai a Abraham, de que se llegara a su sierva Agar, una petición que Abraham escuchó y que trajo este acercamiento eh, de esta relación sexual entre Abraham uh,
Agar, trajo un fruto llamado Ismael. Este fruto desde el principio trajo conflicto, porque aunque la costumbre de los tiempos apoyaba este tipo de práctica, dentro de los ojos de Dios no fue legal. Y Dios respetó el albedrío del hombre en este momento, o de la raza humana, pero dio como resultado de esta decisión humana un conflicto que luego inicia desde ya el celo que estaba generando Agar a Sara, porque hubo un acto de desatención o de descuido de Abraham hasta Sarai. Y aquí entonces ya donde nosotros encontramos también más adelante en Génesis 21 el nacimiento del hijo de la promesa. Hijo de la promesa porque Dios lo había dado. Hijo de la promesa porque Dios lo había establecido. Por lo tanto, allí viene y entra en el escenario un nuevo participante llamado Isaac. Ya entonces hay dos hijos, Ismael y Isaac. Y esto todavía trajo más celo y trajo más conflicto de convivencia entre ambas partes, hasta que llega también la decisión de tener que dar salida ya por completo a esta familia, porque era una familia de madre e hijo, y esto trajo serio problema. Este conflicto, hay que entenderlo, es un tema de subsistencia y de derecho, porque los dos tienen derecho. Si entendemos el tema de la promesa de Dios para un hijo de la promesa. Y entendemos que también el tema de la tierra es un tema que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela para llevarte la tierra que fluye leche y miel. Es importante que nosotros entendamos en este sentido que desde la perspectiva legal humana, bajo el derecho humano, aunque Ismael no era hijo de la promesa, una cosa es la promesa y otra cosa el derecho humano, Ismael legalmente tiene un derecho por condescendencia. Ahora bien, Israel, basado en Abraham, Isaac, Jacob y los demás, en ello está centrada la promesa de Dios de que Dios le dio esa tierra. Los errores de los hombres muchas veces entorpecen, inhabilitan cierto proceso, cual Dios comienza. Y Dios mismo muchas veces deja la situación a un lado para no terminar por todo de destruir un proceso. El hombre a veces lo atrofia, pero Dios trata de salvarlo. Y creo que aquí ha pasado esto en esta parte. Por eso el tema de que si se justifica la posición asumida por ambas naciones, a nivel del derecho humano sí, porque es un estado de derecho y subsistencia. Y vamos a buscar el tema de los orígenes. Ya incluso en nuestro país no existe el hijo bastardo, porque el hijo que llevábamos bastardo hace 20, 30 años, ya es un hijo legítimo, bajo las leyes de la República Dominicana. Otros países mucho más desarrollados que el nuestro, hace 100 y pico de años que lo tienen. Así que desde el derecho humano, desde el derecho secular, el tema
justificación de la posición asumida por ambos del territorio, lo hay. Ahora bien, desde la perspectiva divina del decreto dado por Dios, en ningún momento Dios le dijo a Abraham que cualquier decisión tomada por él fuera de la que Dios tomó estaba incluida dentro del proceso. Y ahí es donde marca la diferencia y donde el mundo no puede entender esta situación porque es un tema bíblico, teológico y divino. Por lo tanto, el tema de esa participación, desde la promesa no hay ningún tipo de legalidad, no hay legalidad divina en esta parte. Hay un derecho asumido por ser hijo de Abraham, pero no da dentro del derecho, dentro de la legalidad de la promesa dada por Dios a que los palestinos reclamen eso. Pero sí los palestinos, hubo un tiempo que ocuparon por completo el terreno, más de 12 siglos lo ocuparon. De tal manera que construyeron la mezquita, que es el templo más sagrado mundialmente de ellos. Y ahora mismo el conflicto, mire, más que por el territorio, es por la mezquita y por el templo, porque son los dos símbolos sagrados. ¿Y sabe dónde está construida la mezquita? La mezquita está construida donde estaba el templo de Israel. Y hay una profecía bíblica de la reconstrucción del templo. Y si se va a reconstruir el templo, ¿qué usted cree que hay que hacer? Destruir la mezquita. Y destruir la mezquita, que es el símbolo religioso más grande palestino, es destruir la existencia espiritual de ellos. Y es por lo que pelean, es por lo que luchan, es por lo que se ponen bomba, es por lo que matan. Dentro de este proceso, esa parte de la posición asumida entre ambos países, desde una perspectiva legal humana, es un estado de subsistencia. Desde una perspectiva legal divina de la promesa, los palestinos no tienen razón y se sobrepone la promesa de Dios. Ahora, ¿cuál debe ser la posición de nosotros como cristianos? Mire, yo, un hombre muy dado al respeto del derecho ajeno y del derecho humano, yo entiendo que lo que sucede entre los palestinos y los judíos de maltrato y de abuso en el siglo XXI, eso es algo inadmisible, algo que no se entiende, es algo ya para mí sale fuera del raciocinio humano. Porque un palestino cargarse de bomba a su cuerpo y ir a una plaza pública donde viven los judíos y estallarse simplemente para generar muerte, dolor, es algo para mí fuera del raciocinio humano. Pero la respuesta que viene de Israel muchas veces a entonces atacar, y sí, hermanos, a veces queremos justificar actos que no son justificables. Bombardear hospitales de niños, bombardear hospitales de ancianos, desde los judíos hacia Palestina, también es algo irracional. Yo creo que la posición nuestra como creyente debe ser la de orar para que Dios tenga misericordia y el reloj de Dios haga cumplir su voluntad en este proceso. Pero condenamos y rechazamos todo ataque a la vida humana. El palestino es siervo y es alma de Dios, no es hijo del diablo. El palestino es un hombre y mujer con sentimiento como el judío y como nosotros los gentiles. Por lo tanto, sí sabemos que siempre en una sociedad hay personas que son extremistas en sus defensas de derechos,
pero hay un pueblo que no debe de pagar esas consecuencias que se dan. Y eso lo digo de ambos lados, tanto palestinos como judíos. Eso es aberrante, esa posición. Y la iglesia no puede apoyar ni puede aplaudir el maltrato, no importa quién sea. La iglesia debe rechazar toda guerra, todo maltrato, todo atropello a la raza humana. Porque cada vez que muere un palestino, sea niño, joven, adulto, anciano, es una alma que se va sin Cristo. Por lo tanto, la iglesia, como una promotora de la verdad, de la justicia, de la paz, no ha de irse a bandos particulares, ni apoyar maltrato ni muerte. La iglesia condena la muerte, la iglesia condena el abuso, la iglesia condena el maltrato desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva divina, Dios que haga cumplir lo que ha establecido en su palabra y nosotros acogeremos la voluntad de Dios, pero no aplaudiremos nunca el maltrato sobre ninguna vida de esta tierra. ¿Sabe usted que en Palestina hay iglesias cristianas? ¿Sabe usted que en este proceso, cuando se han disparado cohetes desde Israel hacia Palestina, han muerto palestinos cristianos? ¿Lo sabía? Han muerto hermanos nuestros en manos de los judíos por una causa que pudiera sentarse y dialogar y hablar. De que hay una profecía divina, la hay. Bueno, porque Dios cumpla lo que tiene que cumplir. Pero en cuanto a nosotros, dependa de nosotros, mantengamos la justicia y pregonemos la paz en medio del caos, del conflicto y del desorden. Porque el caos, el conflicto y el desorden no vienen de Dios. Es producto del pecado. Y si nosotros avalamos esto, avalamos y promovemos el pecado. No me voy ni con Israel, no me voy ni con los palestinos. Que se cumpla lo que se tenga que cumplir de parte de Dios, pero como iglesia que promueve justicia, seguimos haciendo un llamado a la paz, a la concordia y a llegar a una mesa de diálogo para ver cuál es la salida que puede tener humanamente a esta parte. Sí orar por la paz, no solamente de Israel, sino también por la paz de los palestinos. Dios le bendiga. Muchas gracias. Temprano en la mañana busco tu dirección, conectado a tu presencia. Conexión divina.